Muchas gracias por estar aquí. Me presento. Yo soy Esteban Pareja, yo soy líder de Customer Experience en Track y Multi. Ellos pertenecen al grupo DDB en Colombia. Y yo me enfoco en mi día a día a trabajar además con los equipos de UX, UI y el equipo de CX en optimizar experiencias digitales y en generar experiencias conversacionales. Alrededor de esto, y específicamente en esto último, voy a hablarles hoy de esos aprendizajes y de esas experiencias que hemos tenido alrededor de diseñar en un mundo que busca la automatización y que estamos pensando en inteligencia artificial. Entendamos esto alrededor de la siguiente conversación, y es que cuando nos hablan de generar experiencias conversacionales, nos encontramos con ese tipo de situaciones, y es cuando lo implemente voy a reducir completamente el gasto de personal y además cuando lo implemente me voy a olvidar de eso totalmente. Y ahí está, y me olvido de esto. Sin embargo, esto es un mito. ¿Por qué? Porque no podemos diseñar de la siguiente manera. Diseñar pregunta y después respuesta. Porque nos vamos a olvidar de muchos elementos que están alrededor de esto. Y yo sé que muchas de las personas que estamos acá hemos vivido frustraciones de experiencias conversacionales, porque principalmente está acá y nosotros quedamos en la mitad de estos elementos entendiendo, bueno, ¿y yo cómo voy a solucionar lo que yo vengo si la respuesta que me dan no es la que yo necesito? Y es acá donde generamos la frustración. Y es aquí donde debemos de evitar puntualmente que las personas nos digan, quiero matar al bot. Quiero que esto sea un mantra que evitemos completamente. Y a partir de esto, nosotros en la agencia nos poníamos a pensar y es, ¿qué pasa acá? Y es, no es el qué. Y pensaría que muchos hemos tenido esta situación y es, la inteligencia artificial nos va a quitar el puesto a todos. Pero finalmente no es esto, no es el qué, sino es el cómo. Y también muchas de las personas que han estado aquí paradas han hablado de eso y es el cómo. Ejemplos, los bots no son la solución, no nos van a reemplazar completamente, es cómo los implementamos. La inteligencia artificial no es buena o mala, sino también es cómo lo utilizamos. Y es por eso donde a partir de esas conversaciones aparecieron dos elementos que son muy relevantes para generar esas conversaciones y diseñar utilizando la automatización. Estos elementos son dos. Real Conversations, que el foco es generar conexiones en las conversaciones, no pensar solamente en yo qué respuesta le voy a dar, sino cómo yo genero conexiones, porque finalmente lo que estamos buscando es una conversación. Y las conversaciones tienen que tener valor. Y otro elemento y es generar un elemento que es un Conversation Lab. Y es cómo estos dos elementos nos permiten experimentar desde la interacción. Esta es la fuente que siempre tenemos ante nuestros ojos cuando estamos diseñando y es ahí donde tenemos los insumos para poder generar un laboratorio de conversaciones que nos permita siempre iterar y tener experiencias superiores. Vamos a dar un doble clic sobre esto. Cuando hablamos de Real Conversations, tenemos dos elementos que son muy importantes, que es la facilidad y lograr un equilibrio, que a veces es retante, y es el equilibrio entre lo humano y el bot. Nosotros hablamos de un equilibrio, puede ser 60-40, enfocándonos en que siempre la experiencia automatizada siempre tiene que ir de la mano. Es un niño, como hemos visto acá, y es cómo lo vamos entrenando y cómo le vamos ayudando a lograr lo que queremos. Y es por eso que acá tenemos 4 elementos. El primero es, veamos lo siguiente, y es, nosotros no nos tenemos que enfocar netamente en lo que está pasando en la conversación, sino también entender como diseñadores qué es lo que pasa antes de llegar a nuestra conversación, porque eso también es experiencia, eso también hace parte de la experiencia. Y por eso es importante reducir las barreras para lograr el primer contacto. Principalmente por algo, porque es como conquistar a una persona. Usted no se va a enamorar de una persona que le da el número a los 4 días o que nunca le contesta. Y es ahí donde tenemos que entender que para generar valor también tenemos que facilitar la llegada a la interacción. Por otra parte, también es yo en esa conversación cómo entiendo lo que necesitan de mí. Y acá es un llamado a entender lo siguiente, y es, una persona no se quiere loguear en su sitio web. Una persona quiere redimir un producto, quiere encontrar una información, quiere hacer algo.
Y es ahí donde nosotros tenemos que ir más allá de entregar una simple respuesta o una simple información. En un tercer nivel, y esta es una capacidad muy humana, porque no es lo mismo decir bien a decir estoy muy bien, y es acá esa lectura entre líneas que debemos de ir un poco más allá para poder entregar ese valor. Y finalmente hay algo que les he estado mencionando alrededor de esto y es más allá que el proceso es la solución, más allá de la solicitud del dato, que es cómo me ayudan a lograr lo que necesito. Y es ir más allá de la reacción. Cuando estamos hablando de experiencias conversacionales, cuando llegamos allá, estamos llegando con un problema, pero cómo diseñamos pensando en adelantarnos al problema. Con esto les voy a dar una situación que vivimos en nuestra experiencia. Nosotros encontramos un reto y nos llegó una marca que nos decía, necesito crear un centro de experiencia del cliente, donde el reto es adultos mayores, productos especializados para adultos mayores. Y acá que había un foco y era el diseño de experiencias en WhatsApp. Aquí lo que hicimos fueron 3 elementos que fueron muy relevantes y que también reflejan lo que es generar conversaciones que generen conexiones. Principalmente teníamos un reto muy interesante y fue el rechazo de tratamiento de datos. ¿Qué encontramos con el rechazo de tratamiento de datos? Y es que en muchas de las experiencias encontramos acepta o no acepta, si usted elige no acepta, se jodió y quedamos ahí. Pero ¿qué pensamos acá? Y es diseñar también para esas personas que nos dicen no acepto el tratamiento de datos, porque entendíamos que más allá habían desinformación, miedos, frustraciones, y es aquí donde diseñamos un flujo para que las personas que no aceptaban fueran donde un agente, tuvieran una interacción y les explicáramos, por ejemplo, por qué necesitamos que aceptaran los datos, o incluso si les podríamos atender, les poníamos, generamos la experiencia, pero cuando necesitamos sus datos, les pedíamos la aceptación de la solicitud de datos. Esto fácilmente nos permitió reducir un 15% el rebote, y es pensar cómo yo puedo buscarle la solución y entregar el valor a la persona sin pensar siempre en el proceso. El proceso es importante, pero el proceso tiene que ir acompañado de la búsqueda de la solución. Por otra parte, es demostrar el porqué de los datos. Yo hice un trabajo enorme para lograr los datos, pero ahora, ¿qué hago con ellos? Y es acá donde tenemos que demostrar a favor del cliente, a favor del usuario, cómo lo utilizamos. Y aquí teníamos un reto y es que teníamos 2 caminos. Teníamos un evento digital donde teníamos el camino de mandarle un mensaje masivo por WhatsApp y decirle inscríbase y nos olvidamos. Pero ¿qué hicimos? Teníamos los datos de las personas. Entonces generamos una experiencia que fue la siguiente y fue personalización. Emma, eres nuestra invitada especial. Y acá le contamos del evento. Si la persona decía quiero registrarse, lo que hacemos acá es que les decíamos, mira, estos son tu nombre, tu correo y tu número de identificación. ¿Está todo ok o quieres ajustar algo? Acá que le mostrábamos es que sus datos los teníamos. Conocíamos a quién nos contactábamos. Y lo que hicimos acá fue algo fenomenal y fue reducir una experiencia en una landing que puede estar bien de 2 minutos a reducirla a una pantalla en 30 segundos. Y esto que nos ayuda es mostrar que los datos que tenemos los utilizamos a favor de las personas y que finalmente los utilizamos a favor del negocio. Ahora, retomando, y es finalmente la venta conversacional, y es acá es donde, como somos diseñadores, también diseñamos cuáles son los momentos en los que realmente necesitamos que sean interactivos como personas, con personas. Esto no significa que todo tiene que ser persona a persona, pero sí debemos de identificar cuáles son los elementos oportunos. Acá un ejemplo, nosotros entendíamos que necesitábamos venderle a personas el producto indicado porque eran productos especializados. Lo que hicimos es que en las ventas designamos a una enfermera experta para que los acompañara en su venta. Esto lo que nos ayudaba era que asegurábamos que ese producto fuera el indicado y que entendiéramos qué necesitaban las personas. Esto fácilmente, entendiendo este punto de contacto y ese momento de experiencia, lo que hicimos fue incrementar incluso en un 45% las ventas. Y esto nos ayudaba muchísimo. Pero esto no se queda acá, o sea, tenemos cómo generamos conversaciones, pero ¿qué pasa con esos insumos que están en las conversaciones? Y es acá donde está el Conversation Lab. ¿Cuál es el foco? Y es iterar, es entender qué es lo que está pasando en la conversación para mejorar la experiencia que está sucediendo y que podemos generarle. Entonces acá hay 4 elementos y es basarnos principalmente en la libertad del usuario.
Cuando hablamos de basarnos en la libertad del usuario es no siempre generar una sola ruta, sino permitirle que genere diferentes rutas para nosotros entender cuál es la que más le llama la atención. Y a partir de esto, generar hipótesis y experimentos. Acá es muy importante ser científicos, buscar el método científico, buscar las formas en que nos basemos en los datos, porque ya tenemos una rama cualitativa gigante y es acá donde también podemos aliarnos para poder tener representatividad. Con ello, entonces es muy importante entender a partir de lo que está pasando acá y generar hipótesis y experimentos. Irnos más allá de los indicadores convencionales. Y es acá un tema en el que después, si quieren, discutimos afuera, pero el NPS, el CSAT y el CES están bien, pero veámonos más allá al fondo y es qué está pasando con el sentimiento, las frustraciones, los tabs que no están llegando donde queremos, las personas que nos dicen textos donde deberían de ir botones, qué es lo que está pasando acá, y esos son los indicadores que no son convencionales, que a veces estamos dejando pasar por alto, y es ahí donde la experiencia que vivimos en esos flujos están siendo de manera frustrante. Y finalmente esto que nos permite es reiniciar completamente el ciclo de diseño y constantemente. Y ese es el foco que siempre debemos de tener. Esto es un activo digital que siempre está viviendo y eso es lo que siempre tenemos que buscar, ese foco. ¿Cómo podemos reiniciar constantemente el ciclo de diseño para buscar las soluciones efectivas a las personas que necesitan de nosotros? Acá un breve repaso o un breve foco a lo que hicimos o que nos pasó alrededor de un Conversation Lab. Y teníamos un reto de una pasarela de pagos que nos decía, vamos a implementar por primera vez WhatsApp, es nuestro primer canal bidireccional, instantáneo, y ¿qué hicimos acá? Y fue 3 elementos. Acá el mensaje que les dejo cuando vayamos a buscar esto es, se vale contradecir al cliente. Se vale llegar con argumentos y decirle, lo que usted está haciendo podría ser mejor, así le esté dando resultados. Venga, probémoslo diferente. Por otra parte está, y es, los hallazgos están más allá de lo que vemos en los datos, está en la interpretación. En este ejercicio encontrábamos que el 60% de los insumos que salían de los experimentos venían de la interpretación cualitativa de las conversaciones que se daban en este cliente. Nos íbamos y leíamos y sabíamos más allá de por qué fue la conversación, sino cómo se frustraba, qué había intentado antes, y con ello realizábamos acciones de marca que impactaban finalmente en toda la experiencia, porque que estuvieran allá en el canal significaba que ya habían tenido un problema. Y finalmente hay un elemento que es muy chévere, no es obvio, aunque parezca, y es las palabras son el insumo más clave. Y es acá donde encontramos cuáles son las palabras que mejor funcionan. Acá el ejemplo, ¿cuál es? Y es, teníamos la palabra vincular y dijimos, ven, propongamos lo siguiente, es cambiemos vincular por registrarse, activarnos por empezar a hacer transacciones. Lo que pasó ahí luego del experimento fue que incrementamos incluso en 200% las conversiones cuando entendimos que las personas no entendían cómo nosotros veíamos al negocio. Y es ahí donde podemos experimentar con palabras porque finalmente es el insumo más clave de las interacciones. Ahora, 6 aprendizajes que nos dejan estas experiencias que tenemos acá. El primero es que las experiencias conversacionales deben de estar enfocadas en la facilidad, en hacerle fácil la vida a las personas. Para eso diseñamos. Por otra parte es un elemento que es muy chévere y es que los bots, la inteligencia artificial debe estar pensada en potenciar las capacidades humanas, la capacidad de respuesta rápida, la personalización detallada, la capacidad de memoria que tanto nos cuesta. Ahí debemos de enfocarnos en potenciar para que seamos unas experiencias mucho más robustas. Por otro lado está este elemento que siento que es muy, muy clave y es el diseño de experiencias tiene algo muy especial y es que se encarga de no dejar que nada quede al azar. Y es por eso que nosotros tenemos que entender qué vamos a diseñar, tanto la experiencia humana, sino también la experiencia automatizada, incluso la experiencia generativa de la inteligencia artificial, donde queremos saber qué va a pasar cuando yo haga esto o qué va a pasar cuando yo ingrese este dato. Todo eso debemos de diseñarlo incluso. Las heurísticas acá, no voy a hablar a profundidad de esto, pero son un gran aliado para entender de manera evaluativa si lo que estamos entregando está bien. Acá hay unos elementos que con el equipo desarrollamos.
Aquí me acompaña incluso Johnny, que es uno de nuestros user researchers que nos acompañan en nuestros ejercicios, y es elementos claves, y es control y libertad, que la persona pueda estar libre en la experiencia, que corresponda al sistema y al mundo real, la consistencia y estándares, y ayudar a reconocer y a recuperarse de los errores. Este es un muy clave, pero aquí hay uno que no está incluido entre las heurísticas y es la solución humana. Siempre buscamos que estos 4 elementos estén al menos en la base y sabemos, bueno, vamos para allá. Pero este significa no dejar varada a las personas en mitad de la nada. Y es como les contaba al inicio, como un niño llevamos a la experiencia automatizada a lograr que ayude a las personas que necesitan de nosotros. En un quinto lugar es permitirnos experimentar con método. No experimentemos por experimentar, eso está bien hacerlo, pero aquí lo que buscamos es tener datos y poder tener argumentos para poder llegar ante el cliente y decirle esto funciona más o menos o cómo podemos intentarlo de mejor manera porque tengo una hipótesis que podría funcionar. Y finalmente hay un elemento y es que debemos de medir la frustración. Acá hay un elemento y es si un bot frustra, ahí no es. Y es ahí donde tenemos que identificar elementos, identificar incluso construir métricas que nos ayuden a ver si nosotros estamos generando una mala experiencia a las personas. Acá hay una última cosa y es que mi mensaje en este espacio es que cada vez que diseñemos una experiencia conversacional, pensemos en solucionar y en buscar más soluciones que respuestas. Pensemos y diseñemos desde la incomodidad. Aquí lo que debemos de hacer es pensar y diseñar para lo que realmente impacta y beneficia a quienes interactúan con nosotros. Es entregar soluciones, no respuestas. Muchas gracias.